Buenos días, eruditos. Muchas gracias por acompañarme para nuestra próxima lección de matemáticas. Nuestra meta de aprendizaje está acá arriba y dice así: yo puedo determinar la medida apropiada para el peso de un objeto sólido. Lo primero que vamos a hacer es observar algunos pictóricos que quizás has visto. Estas básculas que observas y que sabes. Tienes algunos segundos para pensar. Yo observo y yo noto. Quizás notaste diferentes básculas que miden lo pesado que son objetos sólidos. Quizás has notado una báscula así en una cafetería o en una tienda para comprar tu mandado, y una báscula así para medir tu peso en la oficina del doctor o de la enfermería. Hoy vamos a determinar la medida apropiada para el peso de un objeto sólido. Y primero vamos a hablar de la palabra peso. Significa la medida de lo pesado que es un objeto sólido, usando estas tres medidas: onzas, libras y toneladas. Vamos a empezar. En los Estados Unidos, cuando medimos el peso o lo pesado que es un objeto sólido, usamos las unidades usuales o angloamericano, que solamente usamos en los Estados Unidos. Y usamos tres medidas. La primera es onza, abreviada OZ. Las onzas miden sólidos muy livianos. Puedes pensar como en un nuez o una mandarina pequeña que pesa aproximadamente 2 onzas. Sé que hay 16 onzas en una libra. Entonces, si cada mandarina pesa aproximadamente 2 onzas, aquí tengo el peso de 2 onzas, 4 onzas, 6 onzas, 8 onzas, 10, 12, 14, 16. Por lo tanto, 8 mandarinas pequeñas es aproximadamente una libra. Esto es la medida de una libra de sólidos muy livianos. La próxima unidad que conocemos son libras. Y una libra lo uso para, las libras los usamos para sólidos medianos. Puedes pensar en una lata de comida. Usando nuestra báscula, podemos colocar la lata de frijoles y pesa aproximadamente una libra y unas 4 onzas. El contenido de nuestra lata de frijoles es aproximadamente 16 onzas o una libra. Usamos la unidad libras para sólidos medianos. Y la última unidad para medir peso son toneladas, abreviadas T. Puedo pensar en el pictórico de un elefante, porque las toneladas las usamos para medir sólidos extremadamente pesados. Sé que 2000 libras es aproximadamente una tonelada. O un carro pequeño es aproximadamente una tonelada. Entonces usamos las onzas para livianos, para sólidos muy livianos. Las libras para sólidos medianos. Y las toneladas para sólidos extremadamente pesados. Ahora vamos a clasificar diferentes pictóricos
pensando en la medida apropiada del peso de un objeto sólido. Vamos a clasificar los objetos que debemos medir en onzas, los objetos que debemos medir en libras y los objetos que debemos medir en toneladas. Nuestro pictórico es de algunos árboles. Sé que son sólidos extremadamente pesados, por lo tanto lo medimos en toneladas. El peso de una manzana. Sé que es un sólido muy liviano, por lo tanto lo medimos en onzas. El peso de un perrito mediano. Sé que es un sólido mediano, por lo tanto lo medimos en libras. El peso de una mesa. Sé que no está muy liviano, lo puedo cargar en la mano. Sé que es un sólido mediano, por lo tanto usamos libras. La carga de una camioneta extremadamente pesada, usáramos, sí, toneladas. Una bolsa de papitas fritas. Claro, onzas, porque es un sólido muy liviano. Un paquete de 8 crayones. Un sólido muy liviano lo medimos en onzas. Una mochila de un estudiante de tercer grado. Aunque contiene muchos libros, sí, usáramos libras. Un pastelito. Algo muy liviano, usaremos onzas. El peso de una adulta femenina fuera un sólido, mediano o grande, lo medimos en libras. El peso de una casa móvil. Sí, toneladas, extremadamente pesado. Un paquete de chicle. Sabemos que es un sólido muy liviano, por lo tanto, sí, usamos onzas. Hemos clasificado la medida apropiada para el peso de un objeto sólido, usando onzas para sólidos muy livianos, libras para sólidos medianos o grandes y toneladas para sólidos extremadamente pesados. Y seguimos determinando la medida apropiada para el peso de un objeto sólido, usando onzas, libras y toneladas. Puedes ahora estimar o hacer una buena adivinanza del peso de un objeto sólido usando lo que sabemos sobre una onza, una libra y una tonelada. Vamos a ver algunos ejemplos juntos. Tenemos un pictórico de un bote de remos. Imagínatelo en la vida real. Queremos determinar la medida apropiada. Es aproximadamente 200 libras o 200 toneladas. Lo primero que podemos hacer es pensar en las unidades. Libras. Sé que una libra es aproximadamente el peso de una lata de comida. Entonces un bote de remos pesaría como 200 latas. Y toneladas. Sé que una tonelada es aproximadamente el peso de un elefante. Ahora me imagino 200 elefantes. ¿Cuál medida sería más apropiado? Sí, 200 libras es la medida apropiada para el peso del bote de remos, porque 200 elefantes fuera demasiado.
Nuestro, nuestro próximo pictórico es un tomate grande. La medida apropiada, aproximadamente 1 onza o 8 onzas. Primero puedo pensar en la unidad de onzas. Sé que 1 onza es aproximadamente un nuez. Entonces un tomate grande, como un nuez o como 8 nueces. Sí, un tomate grande es aproximadamente 8 onzas. Nuestro próximo pictórico, un leopardo adulto. Es aproximadamente 300 libras o 3 toneladas. Sé que 1 libra es aproximadamente una lata de comida. Entonces un leopardo adulto es aproximadamente 300 latas o 3 toneladas. Sé que 1 tonelada es aproximadamente un elefante. Entonces un leopardo adulto serían 3 elefantes. No, eso fuera demasiado. Por lo tanto, un leopardo adulto es aproximadamente 300 libras. Nuestro próximo pictórico es solamente una rebanada de pan. Sería más apropiado 2 onzas o 2 libras. Sé que 1 onza es aproximadamente un nuez. Entonces un pan serían como 2 nueces, 2 onzas o 2 libras. Sé que 1 libra es aproximadamente el peso de una lata de comida. Entonces una rebanada fueran como 2 latas. No, fuera bastante. Está más apropiado que serían 2 onzas una rebanada de pan. Nuestro próximo pictórico es un par de zapatos. Sería más apropiado el peso 3 libras o 30 libras. Sé que 1 libra mide sólidos medianos y es aproximadamente el peso de una lata de comida. Entonces un par de zapatos sería mejor. Sí, 3 libras. 30 libras fuera demasiado. Y nuestro último pictórico. Una bicicleta. Sería más apropiado 40 libras o 400 onzas. Sé que una bicicleta sería un sólido mediano, grande. Sería mejor aproximadamente 40 latas de comida o 400 nueces. Sí, 40 libras sería más apropiado. 400 onzas fuera... 400 es demasiado y onzas es una unidad que usamos para sólidos muy livianos. Por eso no tiene sentido. Hoy hemos determinado la medida apropiada para el peso de un objeto sólido, usando las unidades usuales que usamos en los Estados Unidos, que son sólidos, que son onzas para sólidos muy livianos, libras para sólidos medianos y toneladas para sólidos extremadamente pesados. Te invito a que notes el peso de diferentes objetos sólidos cuando andes en el mundo real. Pon atención a las básculas cuando compren el mandado, quizás cuando midan el peso de carne o de frutas y verduras, y también el peso en libras de tu propio cuerpo y algunos miembros en tu familia. Y así mejor podrías
estimar el peso de un objeto sólido. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.